Hola, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenito de cosas buenas. Y si no es así, ánimo, que aquí vamos a desconectar un rato y ponernos al día con un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son tan fans como yo de las telenovelas turcas y de cierto galán que nos roba el aliento. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, un tema candente que ha generado un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo, especialmente en Italia. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a desentrañar la supuesta explosión de Francesca con Can Yaman. Así como lo oyen. Vamos a analizar qué hay de cierto en todo esto que se dice, que se rumorea y sobre todo, vamos a intentar entender qué pasó realmente. Y es que según el título, la cosa va de que Francesca lo dio todo por Can Yaman. Uf, esto promete. Pero antes de sumergirnos en este drama, que seguro tiene más giros que una telenovela de las buenas, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Vamos, es gratis y me ayudan un montón. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Además, si les gusta este tipo de chismecito, denle un buen like al vídeo y déjenme sus comentarios al final. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hay gato encerrado? ¿O es todo humo? Los leo. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Prepárense una buena taza de café, pónganse cómodos y vamos a desentrañar este culebrón. Para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que poner un poco de contexto. Can Yaman, para quien no lo conozca, que lo dudo mucho porque este hombre es un fenómeno mundial, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en telenovelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Su carisma, su talento y seamos sinceros, su atractivo físico, lo han convertido en una estrella internacional. Ha escalado rápidamente en la industria del entretenimiento, atrayendo la atención no solo por su talento actoral sino también por su personalidad magnética. Este ascenso meteórico ha traído consigo una constante vigilancia mediática, convirtiendo su vida personal en un tema de interés público constante. ¿Y Francesca? ¿Quién es Francesca? Pues bien, aquí la cosa se pone interesante. Hay varias Francescas en la vida de Can Yaman. Podríamos estar hablando de Francesca Chillemi, su compañera de reparto en la exitosa serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar. Su química en pantalla es innegable, y los rumores de un posible romance entre ellos siempre han estado presentes. Sin embargo, hasta el momento ambos han negado cualquier relación sentimental, insistiendo en que son solo buenos amigos y colegas. Francesca Chillemi, por su parte, es una actriz italiana consolidada, conocida por su profesionalismo y dedicación a su trabajo. Su participación en Viola come il mare ha sido un punto culminante en su carrera, y la dinámica que comparte con Can Yaman ha contribuido significativamente al éxito de la serie. Pero también podríamos estar refiriéndonos a cualquier otra Francesca que haya tenido una relación más cercana con Can Yaman, ya sea personal o profesional. El titular es bastante ambiguo, lo cual, obviamente, genera mucha especulación. Y es precisamente en esa especulación donde vamos a enfocarnos. Recordemos que el mundo del espectáculo está lleno de relaciones efímeras y colaboraciones intensas, y no es raro que nombres salgan a la luz y desaparezcan con la misma rapidez. Esta incertidumbre sobre la identidad de Francesca añade una capa adicional de misterio y alimenta aún más los rumores. Si hablamos de Francesca Chillemi, la explosión podría estar relacionada con la presión mediática que han enfrentado ambos debido a los constantes rumores. Imagínense tener que lidiar con la prensa persiguiéndolos a cada paso, inventando historias y especulando sobre su vida personal. Eso, sin duda, puede generar mucha tensión y frustración. Quizás Francesca llegó a un punto de quiebre y decidió expresar su hartazgo ante la situación. Tal vez se sintió utilizada por los medios para alimentar chismes y rumores sin fundamento. La constante especulación sobre su vida amorosa podría haber alcanzado un punto de inflexión, llevándola a expresar su frustración y cansancio públicamente. Por otro lado, la frase "lo di todo por ti" podría interpretarse de varias maneras. En el contexto de la relación profesional entre Francesca Chillemi y Can Yaman, podría significar que Francesca se esforzó al máximo para que la serie Viola come il mare fuera un éxito, invirtiendo tiempo, energía y talento en su personaje y en la dinámica con su compañero.
Tal vez sintió que su trabajo no fue valorado o que la atención se centró únicamente en Can Yaman, eclipsando su propio esfuerzo. En la industria del entretenimiento, la dinámica de poder puede ser desigual, y es posible que Francesca sintiera que su contribución al éxito de la serie no se reconocía plenamente. Pero seamos honestos, la parte más jugosa de este asunto son los rumores sobre una posible relación amorosa. Si Francesca y Can Yaman efectivamente tuvieron algo más que una amistad, la explosión podría estar relacionada con una decepción amorosa, una traición, o simplemente el fin de una relación que no funcionó. En ese caso, la frase "lo di todo por ti" adquiere un significado mucho más profundo y personal. Podría implicar que Francesca entregó su corazón, su confianza y su tiempo a Can Yaman, y que al final se sintió herida y defraudada. El amor en el mundo del espectáculo a menudo se ve afectado por la presión mediática y las expectativas del público, lo que puede llevar a relaciones tumultuosas y desengaños. Es importante recordar que hasta el momento, todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que Francesca haya explotado contra Can Yaman, ni de que haya existido una relación amorosa entre ellos. La prensa del corazón italiana es muy dada a inventar historias y a exagerar la realidad para generar titulares llamativos. Por lo tanto, es fundamental tomar toda esta información con pinzas y no creer todo lo que leemos. La falta de fuentes oficiales y la naturaleza sensacionalista de los medios de comunicación hacen que sea crucial mantener una perspectiva crítica ante este tipo de noticias. Sin embargo, la falta de información oficial no impide que podamos analizar la situación desde diferentes perspectivas y tratar de entender qué podría haber sucedido. Al final, todos somos un poco curiosos y nos gusta enterarnos de los dramas de la farándula. La naturaleza humana nos impulsa a buscar información y a especular sobre la vida de los demás, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Además, la popularidad de Can Yaman y Francesca Chillemi hace que cualquier noticia relacionada con ellos se convierta en un tema de interés público. Sus fans están ávidos de información sobre su vida personal y profesional, y los medios de comunicación se aprovechan de esta demanda para generar contenido. La base de fans de Can Yaman es particularmente ferviente y activa en las redes sociales, lo que amplifica el alcance de cualquier noticia o rumor que surja sobre él. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, lo primero es que no debemos dar nada por sentado. La información que tenemos es limitada y, en su mayoría, no verificada. Es posible que la explosión de Francesca contra Can Yaman sea simplemente un invento de la prensa sensacionalista. También es posible que haya algo de verdad en los rumores, pero que la realidad sea mucho más compleja y matizada de lo que se dice. La verdad a menudo se encuentra en algún punto intermedio entre la especulación y la realidad, y es difícil determinar con precisión qué sucedió sin tener acceso a información verificada. En cualquier caso, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi, ya sea profesional o personal, ha generado mucha expectación y ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Y eso sin duda ha afectado a ambos actores, especialmente a Francesca, quien, según el titular, lo dio todo por Can Yaman. La exposición constante a la atención mediática puede ser agotadora y puede tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de las personas involucradas. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? En primer lugar, que la fama tiene un precio. Los famosos están constantemente expuestos al escrutinio público y su vida personal se convierte en un tema de dominio público. Esto puede generar mucha presión y estrés, y afectar su salud mental y emocional. La falta de privacidad y la constante vigilancia mediática pueden ser especialmente difíciles de manejar para aquellos que no están acostumbrados a este nivel de exposición. En segundo lugar, que no debemos creer todo lo que leemos en la prensa. Los medios de comunicación, muchas veces, priorizan el sensacionalismo y la exageración sobre la veracidad y la objetividad. Por lo tanto, es fundamental ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar la información que se presenta en los medios es esencial para evitar caer en la desinformación. Y en tercer lugar, que las relaciones humanas son complejas y que no siempre sabemos lo que sucede detrás de las cámaras. Es fácil juzgar a los demás desde la distancia, pero no conocemos sus motivaciones, sus sentimientos ni sus experiencias. Por lo tanto, es importante ser empáticos y comprensivos, y no sacar conclusiones precipitadas. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir relaciones saludables y para evitar caer en juicios y
Justos. Profundizando un poco más, podríamos analizar el impacto de las redes sociales en este tipo de rumores. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok actúan como amplificadores de chismes, donde cualquier comentario o especulación puede viralizarse en cuestión de horas. Los fans, a menudo bien intencionados, pueden alimentar la especulación con sus propios análisis y teorías, creando un efecto bola de nieve que dificulta separar la realidad de la ficción. En este contexto, es aún más importante recordar la necesidad de ser críticos y responsables con la información que compartimos y consumimos en línea. Además, es interesante observar cómo las diferentes culturas perciben este tipo de escándalos. En Italia, la prensa del corazón tiene una larga tradición de cubrir la vida privada de las celebridades de manera intrusiva, mientras que en otros países, existe una mayor sensibilidad hacia la privacidad de las figuras públicas. Estas diferencias culturales pueden influir en la manera en que se difunden y se interpretan los rumores, y en la reacción del público ante ellos. En definitiva, el supuesto drama entre Francesca y Can Yaman es un ejemplo más de cómo la fama, los rumores y las especulaciones pueden afectar la vida de las personas. Y aunque no sepamos con certeza qué sucedió realmente, podemos aprender algunas lecciones importantes sobre la naturaleza humana y sobre el poder de los medios de comunicación. Y ahora, llegamos al final de este chismecito. Espero que les haya gustado analizar conmigo este tema tan candente. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo especulaciones y rumores, y que la verdad podría ser muy diferente. Lo importante es que nos hayamos entretenido un rato y que hayamos reflexionado sobre algunos aspectos importantes de la fama y las relaciones humanas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este asunto? ¿Creen que Francesca realmente explotó contra Can Yaman? ¿O es todo un invento de la prensa? ¿Y qué creen que significa la frase "lo di todo por ti"? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.